Doctor Dani Barberi Montoya, decano de la Facultad de Comunicación. Magíster Catherine Calero Cedeño, directora académica de la Facultad de Comunicación. Olga Bashbush, directora de Prensa y Cultura del Consulado Estadounidense en Guayaquil. Buenas noches. La UES les da la más cordial bienvenida al evento Rol del Periodista, Manejo Informativo de la Corrupción y la Violencia, organizado por el Consulado de Estados Unidos en Guayaquil y la Facultad de Comunicación de la UES. En esta noche y desde el Gran Salón Regente en el Centro de Convenciones de la UES, contaremos con la experiencia de Jorge Luis Sierra, destacado periodista y cofundador del proyecto de periodismo digital Border Center for Journalists and Bloggers, que realiza investigaciones con colaboración internacional sobre corrupción y violencia. Durante hoy y mañana nos hablará sobre el manejo informativo en temas de corrupción y violencia. Esta conferencia es presencial y virtual. Las estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra cuenta de YouTube Comunicación UES. Hoy se abordarán los temas relacionados a la corrupción, manejo informativo de la denuncia política y la función judicial y el rol del periodista. Sin duda, temas muy importantes debido a la coyuntura nacional. Invitamos al escenario a nuestro decano, el doctor Dani Barberi Montoya, quien dará inicio a la jornada. Buenas noches con todos. Quiero iniciar estos 2 días de charla hablando un poco sobre estos temas de corrupción y violencia. Son 2 temas a tratar y que generan alta preocupación al día de hoy. A nivel internacional, voy a dar unos datos para que tengamos esto muy presente. A nivel internacional, Ecuador se encuentra en el índice de percepción de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional en el puesto número 92 entre 180 países evaluados a nivel mundial. Y Ecuador obtiene 39 puntos en un rango donde 0 es corrupción elevada y 100 es corrupción inexistente. Pongamos énfasis en este primer dato. Llama la atención que en los países de Latinoamérica el color naranja y rojo es predominante en un mapa de calor, donde se puede observar que los países nórdicos son los que llevan la batuta en contrarrestar este mal que aqueja y se vuelve un cáncer social que se esparce rápidamente y que es difícil de controlar. Finalmente, también un cáncer que debilita a la persona y en este caso, haciendo la analogía, un cáncer que debilita a la sociedad. Por otra parte, Ecuador se encuentra en el puesto 88 en el ranking de paz mundial entre 163 países evaluados, habiendo sido el mejor año para Ecuador en el año 2016, en el que estuvimos ubicados en el puesto 71. Vuelve la cifra a ser una cifra fácil de leer, somos un país tibio en el mundo. Los llevo a reflexionar y me pregunto si queremos seguir siendo ese país tibio. ¿Seguiremos viéndonos en un corto, mediano o largo plazo en estos niveles que nos muestran en los rankings a nuestro país? Y es aquí cuando se necesita el trabajo de la universidad como institución generadora de cambios en la sociedad. No se trata de emitir títulos que respalden conocimiento en un área, sino de vincular a los futuros profesionales con la problemática social para que sean quienes planteen soluciones. Esos profesionales son ustedes. Nuestro rol como Facultad de Comunicación es generar compromiso con los futuros actores en esta rama profesional y resaltar en nuestra gestión 3 palabras como ejes claves: transparencia, libertad y verdad. Quiero agradecer a Jorge Luis Sierra, nuestro invitado, por su participación en estas conferencias.
al Consulado de Estados Unidos, representado por su directora de Prensa y Cultura, Olga Bashbush, por hacer este acercamiento y por ser aporte para la sociedad ecuatoriana que sigue construyendo. Dejo en ustedes las dos cifras que les he mencionado y adicional una frase de Winston Churchill que me llamó mucho la atención. Existen 3 tipos de personas: aquellas que se preocupan hasta la muerte, las que trabajan hasta morir y las que se aburren hasta la muerte. Ustedes decidan a qué grupo pertenecen. Sean todos bienvenidos. Agradecemos al decano Dani Barberi por sus palabras. Y ahora invitamos a Olga Bashbush, directora de Prensa y Cultura del Consulado estadounidense en Guayaquil, quien dará unas palabras de bienvenida. Muy buenas noches. Mejor me quito la mascarilla. Muy buenas noches. Yo soy Olga Bashbush, directora de Prensa y Cultura del Consulado General de los Estados Unidos aquí en Guayaquil. Es un gusto poder estar aquí con ustedes de manera presencial. Nos alegra conectar a instituciones educativas ecuatorianas con profesionales estadounidenses de altísimo nivel, porque creemos que al compartir experiencias, el aprendizaje llega a otro nivel. Y este tipo de actividades son plataformas donde se puede tender puentes para que colegas de distintos países se conozcan y, ¿por qué no?, colaboren a futuro. Corrupción y violencia son los 2 temas que el conferencista Jorge Luis Sierra analizará en las ponencias de hoy y mañana respectivamente. Ambos son desafíos tanto aquí como en los Estados Unidos y en la región. Enfrentar estos desafíos no depende solo de un gobierno. De la misma manera, la cobertura periodística de estos asuntos tiene un mayor impacto cuando es el producto de esfuerzos transnacionales. Un ejemplo muy reciente de esto son los Pandora Papers, donde colaboran 600 periodistas de 117 países. En ese esfuerzo, la sinergia es clave. Cubrir casos de corrupción y violencia es posiblemente uno de los mayores retos para los periodistas, no solo porque implica conocer temas financieros y legales, sino porque entremeterse en este tipo de investigaciones puede poner en peligro la vida del periodista y de sus familiares. Eso lo sabe muy bien nuestro conferencista Jorge Luis Sierra, que cofundó y dirige el Centro Fronterizo para Periodistas y Blogueros, una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar un periodismo de investigación de calidad en áreas fronterizas afectadas por la corrupción y la violencia. Jorge Luis es experto en ciberseguridad. Tiene amplia experiencia en la cobertura de temas como el narcotráfico, el crimen organizado, la contrainsurgencia y las pandillas. También cubrió la guerra en Irak en 2003. Es autor del libro El enemigo interior, Fuerzas Armadas y Contrainsurgencia en México. Agradecemos la iniciativa, organización y el apoyo logístico de todo el equipo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Muchas gracias, señor decano, y todo su equipo, que ha sido clave para poder hacer realidad estas conferencias. Aprovéchenla. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias por su intervención, Olga. Les recordamos que pueden seguir estas charlas hoy y mañana desde nuestra cuenta de YouTube, Comunicación UES. A continuación, les presentamos a nuestro invitado. Jorge Luis Sierra es cofundador y director del proyecto Border Center for Journalists and Bloggers, una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar investigaciones periodísticas de calidad en áreas afectadas por la corrupción y la violencia. Sierra es experto en ciberseguridad, tecnología y periodismo investigativo.
En su actividad profesional ha realizado coberturas sobre tráfico de drogas, crimen organizado, pandillas, la guerra de Irak en 2003. Estudió periodismo internacional en la Universidad del Sur de California, escritura creativa en la Escuela de Escritores de México y ha publicado varios libros con sus trabajos periodísticos. Damos paso a la conferencia y de inmediato recibimos a Jorge Luis Sierra, quien abordará los temas manejo informativo de la denuncia política y la función judicial y el rol del periodista. Muchas gracias por su amable presentación. Para mí es un honor estar con ustedes. Es realmente una extraordinaria oportunidad. Muchas gracias al Consulado General de los Estados Unidos en Guayaquil, a la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, y también, por supuesto, muchas gracias a la Universidad de Espíritu Santo por esa invitación. Muchas gracias a las palabras del doctor Barberi y también muchas gracias también a las palabras de Olga Bashfush. Me voy a permitir introducir el tema. El tema del periodismo cubriendo situaciones de corrupción y violencia ha sido un factor fundamental en el peso de los países de América Latina. Y quisiera decir también que en cualquier país del mundo, el periodismo se ha convertido en un elemento fundamental para monitorear los abusos del poder, para lograr una mayor transparencia y para lograr también una democracia más avanzada en los países. En algunas de las mediciones que hace la Organización de las Naciones Unidas, parte de los criterios para considerar si una nación es libre, democrática, avanzada, es la libertad de expresión. Mientras más fuerte sea la libertad de expresión, más empoderados estarán las personas, los ciudadanos, y mejor van a contribuir los ciudadanos a este factor de democracia, estabilidad, progreso, seguridad ciudadana, etc. Por esa razón, el periodismo ha sido tan importante y por esa razón es que yo amo a mi profesión. Es una profesión que he llevado a lo largo de los últimos 38 años. Me voy a permitir comenzar a hacer mi presentación compartiendo mi pantalla para que ustedes puedan entonces revisar algunos de los puntos más importantes que yo he tenido para ustedes. Voy a hacer la presentación a pantalla completa y en ese momento voy a perder la vista a los comentarios en el chat, pero si ustedes me ayudan a avisarme que hay un comentario, con todo gusto me pueden interrumpir y pueden hacer preguntas en cualquier momento. Quiero que esto sea más una conversación que una cátedra vertical en la que simplemente ustedes son receptores y yo soy transmisor. Creo que es mejor que sea una interacción y además porque me encanta realmente interactuar con ustedes. Ecuador es para mí un país muy importante, es un país que quiero mucho, es un país que conozco, sé de la enorme calidad de ustedes como ecuatorianos, realmente mi corazón está con ustedes. Me voy a permitir rápidamente presentar las áreas de especialización que he desarrollado en esas décadas de trabajo periodístico. Soy una persona que ha estado dedicada al periodismo de investigación durante muchos años. He estado también enfocado en las nuevas tendencias del periodismo, como puede ser el periodismo de datos. Hago un esfuerzo para poder adaptar las mejores tecnologías de la información al ejercicio periodístico. Por esa razón y también por necesidad de muchos de mis colegas, personal, profesional, he tenido la necesidad de estudiar y comprender a fondo los problemas de ciberseguridad, porque es uno de los tópicos más importantes que tenemos como periodistas en la actualidad. Y parte de mi experiencia también de estar cubriendo los temas fronterizos es que he desarrollado el uso avanzado de herramientas digitales para investigar crimen y corrupción y sobre todo para prevenir la violencia que puede en un momento dado absorber y puede dañar el ejercicio periodístico. Soy también un entrenador de herramientas de Google en búsqueda y verificación y me he dedicado durante los últimos años también a entrenar a las comunidades latinas y a los grupos, a los medios de comunicación en Estados Unidos
con ese tema, ¿no? La charla de hoy va a estar dedicada fundamentalmente a vincular la investigación de corrupción con el periodismo de investigación y también con las herramientas y recursos que nosotros como periodistas tenemos para investigar la corrupción. Y les tengo también ejemplos y conceptos y prácticas, ¿no? En primer lugar, me gustaría un poco definir que entendamos qué es la corrupción. La corrupción, como lo define Transparencia Internacional, está marcada por el abuso del poder público para beneficio privado. Eso significa que hay un oficial de gobierno que aprovecha su posición en el gobierno para hacer lucro de los fondos gubernamentales para su beneficio personal o para el beneficio de su familia o para el beneficio de el grupo de personas que lo rodean, ¿no? Sea amigos, compadres, sean de alguna manera participantes en este abuso del poder público. Sin embargo, en esa definición de transparencia internacional no está contemplada tampoco la corrupción en el sector privado, que también existe. Yo soy parte de un jurado internacional que analiza año con año las mejores historias sobre corrupción empresarial, sobre la participación de empresas en el abuso de su poder económico y cómo mediante su poder económico empiezan también a despertar y estimular la corrupción gubernamental en una especie de alianza entre poder económico y poder público para abusar de los fondos públicos, abusar de los sistemas institucionales. Obviamente la corrupción implica aquí un daño institucional muy grande. Yo soy completamente de acuerdo en lo que dijo el doctor Barberi. Realmente una sociedad sin transparencia, sin libertad y sin verdad es una sociedad que tiene muy pocas oportunidades para progresar. Y esos tres valores que dijo el doctor Barberi son también los valores que tenemos como periodistas, ¿no? Nosotros defendemos la transparencia, defendemos la libertad de expresión y tratamos en nuestra investigación de llegar a la máxima verdad alcanzable a través de un sistema profesional de investigación, de verificación de los datos y, por supuesto, de narración, escritura y acceso al público a través de lo que hacemos. Entonces, por esa razón, digamos, me voy a permitir aquí citar a María Amparo Casar, que es una investigadora mexicana, que propone esa definición de corrupción. Ella dice, la corrupción es el abuso de cualquier posición de poder, sea pública o privada, con el fin de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo o individual. Entonces aquí hay una integración tanto del factor público como del factor privado en una acción que genera un beneficio indebido, que puede ser legal, por supuesto, si es que las leyes no han evolucionado a tal grado que ayuden a desterrar la corrupción, y que también son con frecuencia inmorales, son abusos que están más allá de los cánones que dicta, digamos, las convenciones internacionales, que dictan las obligaciones que tiene un país para defender el patrimonio y la libertad de las personas. Entonces, en ese sentido, la corrupción es algo realmente muy compleja y difícil de identificar, porque muchas veces no está como corrupción, no aparece en las leyes, ¿no? En las leyes ecuatorianas sí aparece una mención a la corrupción, pero no hay ninguna persona que sea llevada a un juicio, a una investigación por haber cometido corrupción en lo general, sino que es realmente una de las faltas que tiene la ley identificadas con la corrupción. Entonces es un tema complicado, difícil de definir y por lo tanto es difícil también al mismo tiempo de investigar. Uno necesita realmente herramientas especializadas para poder entrar en el terreno de la investigación de la corrupción. Y como dijo la cónsul representante del consulado de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, en Guayaquil, ella dijo, es muy importante
es un factor súper importante que el periodista esté preparado para enfrentar los riesgos que implica la corrupción. Por esa razón, creemos que esta conferencia es también muy importante. Es una manera de conectar a periodistas que han tenido una acción internacional, una experiencia internacional, con estudiantes de periodismo. Creo que esta unidad entre personas experimentadas y personas que han estado estudiando en los últimos años el ejercicio periodístico y una universidad que tiene la noble tarea de educar a nuevas generaciones, es ahí cuando esa unidad puede lograr nuevas generaciones de periodistas. Y creo que América Latina ha sido una cuna de grandes reporteras y reporteras de investigación que han logrado revelar casos de corrupción en sus respectivos países y casos de corrupción internacional. Y la cónsul Olga lo mencionaba, ¿no? Con los Pandora Papers, que es una continuación de esa investigación que se llamó los Panama Papers, ahora los Pandora Papers, es una investigación sobre las inversiones de muchas personas, individuos con poder económico, poder político, también con poder criminal, que se dedican a esconder sus fortunas en paraísos financieros, lo que en Estados Unidos se denomina como una industria offshore. Entonces, bueno, creemos que para investigar la corrupción es necesario tener herramientas avanzadas de periodismo. Y en ese sentido, las herramientas o el método del periodismo de investigación es realmente el método ideal para investigar corrupción. Podemos nosotros cubrir la corrupción cuando se genera como una nota del día, como una nota, como una noticia que ocurre en un día determinado, cuando hay un fiscal que revela una investigación que está conducida en contra de algún funcionario o funcionaria pública. Ahí es cuando la noticia de corrupción se vuelve algo que informar en lo inmediato. Pero si queremos profundizar, tenemos que necesariamente acudir al periodismo de investigación. Y me voy a permitir entonces dar un repaso a qué es el periodismo de investigación según varios conceptos. Está el concepto que tiene la organización IRE o IRE en Estados Unidos. Es una organización de reporteros y editores de investigación a la que yo pertenezco desde hace varias décadas. Soy miembro de esta organización y esta organización considera que el periodismo de investigación es el producto de la iniciativa y trabajo propios. Es decir, no es una investigación que alguien nos regaló, que alguien más la hizo, sino que es realmente un trabajo propio que hace la persona. El periodismo de investigación toma temas de alta importancia para el público, para las audiencias. Por eso se dice que mientras más alto sea el interés público de una investigación, más valor va a tener esa investigación. ¿Por qué? Porque nosotros o nosotras nos debemos al público. Si somos leales al público, somos parte del público o parte del pueblo que está analizando abusos de personas que tienen poder y que lo utilizan en beneficio propio, ¿no? Por esa razón es que nosotros investigamos temas de alto interés público, temas que afectan a miles o millones de personas, ¿no? Y al mismo tiempo, lo que nosotros estamos investigando como en nuestro trabajo de investigación es algo que otras personas, otros sujetos desean que eso no sea revelado, desean que eso permanezca oculto o a veces no está oculto, está a la vista de todos, pero quieren que no llame la atención, no quieren que eso se publique. Entonces, cuando se juntan esos tres factores, ya estamos hablando de periodismo de investigación, pero no es lo único. Otras visiones del periodismo de investigación, como la de Marcy Bursiner, que es una periodista estadounidense que escribió ese libro que se llama Reportaje de investigación desde la premisa hasta la investigación. Lo pueden conseguir en Amazon. Se lo recomiendo ampliamente. El periodismo de investigación para Marcy Bursiner es
que el periodista recopila y analiza de manera sistemática la información. Entonces aquí empezamos a tocar el tema del periodismo de investigación como método de recopilación y análisis sistemático de la información. El periodismo de investigación, además, no solamente presenta información, sino que busca revelar problemas, identificar las causas y proponer soluciones. Por eso es que el periodismo de investigación es relevante, porque investiga las causas de los problemas que está escarbando, que está investigando, y además propone soluciones. Muchas veces las soluciones se dan a través de una comprensión muy grande del problema, una investigación muy sistemática de lo que está ocurriendo y sobre todo apoyado en la opinión de expertos que muchas veces son expertos universitarios, académicos, que tienen ellos una investigación a fondo sobre el tema que el periodista o la periodista está investigando. Y en tercer lugar, me gustaría aquí revelar otra consideración de lo que es el periodismo. Esa es una visión alemana del periodismo de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, que dice, bueno, es una investigación a profundidad, es algo que también se refiere al método versus una investigación superficial. Esa es una investigación a profundidad que puede revelar la corrupción o que puede también analizar las políticas públicas o las políticas privadas de las empresas y que también puede ser un periodismo explicativo de las tendencias principales que ocurren en la sociedad. Y en coincidencia con IRE, el periodista de investigación depende de materiales obtenidos a través de la propia iniciativa, muchas veces a través del uso de la ley de transparencia. En Estados Unidos se llama el Acta de Libertad de Información, FOIA, y que por otra parte ese periodista, ese investigador o investigadora expone asuntos públicos que de otra manera podrían quedar ocultos. Es una característica similar a la de IRE. Por eso los Pandora Papers, el nombre de Pandora Papers me gusta mucho porque Pandora es una caja que al abrirse genera sorpresas, ¿no? Y creo que eso hicieron los periodistas en una colaboración. Abrieron una caja que estaba cerrada, nadie podía ver adentro de esa caja y al momento de destaparla sale entonces se revela actos de corrupción en todo el mundo. Entonces, por eso la importancia del periodismo de investigación que también puede ser global, ¿no? Las premisas del periodismo de investigación entonces pueden ser sintetizadas como ustedes lo están viendo en esta pantalla. Esa es una síntesis de las diferentes aproximaciones al periodismo de investigación. Me gustaría explicar aquí algunos elementos que me parecen muy importantes porque tienen que ver con periodismo de datos y la narrativa y además algo muy importante que no se vio en otros conceptos del periodismo de investigación, el cambio positivo que puede tener. Esa es una fotografía que tomé yo en 2019, cuando participé como instructor junto con otros colegas. Ella es Emily Schwein, reportera de un grupo que se llama Reveal, el centro de periodismo de investigación que tiene su sede en California, en San Francisco, durante una conferencia de los periodistas nativos en Estados Unidos. Ella, como ustedes pueden ver ahí, yo tomé esta fotografía porque me llamó muchísimo la atención la manera en la que ella se propuso investigar y eso era lo que ella decía, ¿no? Ustedes pueden exponer un problema que está escondido. Ella se pregunta cada vez que hace una investigación, ¿pueden cuantificar el problema? Eso tiene una referencia al periodismo de datos. ¿Pueden ustedes encontrar un buen carácter? Un buen carácter es una persona que representa a la víctima del fenómeno, una persona que encarna a la víctima, tiene un nombre, tiene una dirección, tiene un barrio, tiene una comunidad, es en un cantón y ha vivido los problemas de manera personal, los problemas que estamos investigando y eso ya nos habla de un carácter más bien narrativo. Es muy importante tener un buen carácter
en la historia, porque eso es lo que nos va a ayudar a que las personas que leen nuestro reportaje se sientan identificadas. Un reportaje de investigación que solamente presenta números y documentos, pues es de alto interés público, pero puede ser que no sea leído porque no se ha contado de una manera atractiva. Y contarlo de una manera atractiva significa atraer la atención del lector y presentarle a una persona de carne y hueso que encarna este problema. Y que la gente que ve este reportaje piensa, es que esa persona es una persona igual que yo puedo vivir el problema que vive esta persona. El punto número 4 es sobre si ustedes pueden encontrar lo que en inglés se llama accountability y en español se llama rendición de cuentas. ¿Pueden ustedes ayudar a la rendición de cuentas a través de su reportaje? Cuando ustedes lo hacen, empiezan a tener ya una relevancia muy importante, ¿no? Y si la historia, si la publicación del reportaje puede traer un cambio positivo en la sociedad. Entonces, esas características que señaló Emily son fundamentales, ¿no? Esas son las preguntas que uno debe hacerse al momento de empezar una investigación. Eso es algo que yo he visto en las presentaciones sobre periodismo de investigación que se hacen año con año en las conferencias de IRE, en las conferencias de NICAR, el Instituto de Periodismo de Investigación Asistido por Computadora, NICAR se llama, y en otras conferencias internacionales, ¿no? Lo he visto en conferencias de investigación, de periodistas de investigación en África, en Europa, en América Latina, en Estados Unidos, y siempre están esas preguntas como una constante. Por eso es que se las presento, ¿no? ¿Qué tanta importancia tiene para los lectores? ¿Qué han investigado otras personas? ¿Se puede hacer una base de datos? ¿Cómo la puedo narrar? Hay un potencial de impacto, ¿no? Aquí esa es una fotografía de John Dinges. John Dinges es un distinguido periodista de investigación de Estados Unidos. Es un taller que hicimos con ayuda de la Embajada de Estados Unidos en México, con periodistas, ellos son periodistas de la frontera sur de México con Guatemala, e invitamos por ahí también a algunos periodistas de investigación de El Salvador, que fue un taller internacional. Y ahí John Dinges presentó los 10 pasos del periodismo de investigación que me gustaría reproducirlos aquí porque es una síntesis del método. Yo no sé si ustedes, es importante que yo cuente esto, porque John Dinges era un periodista que cubría América Latina para el Washington Post en la era en la que el Washington Post investigó los abusos de poder que ocurrían en Estados Unidos. En un reportaje clásico de periodismo de investigación eh, que se publicó en el Washington Post y que trataba de las grabaciones que había hecho el presidente Nixon de manera furtiva a una oficina del Partido Demócrata en un edificio de Washington. Ahí está ahí, está ahí en pie, es un gran edificio que se llama Watergate. Esa investigación de Watergate generó una investigación a través de cerca de 2 años que terminó finalmente con la generación de evidencias que llegaban hasta el presidente de Estados Unidos. Entonces, ahí fue, digamos, el pináculo del periodismo de investigación en Estados Unidos. Y John Dinges estaba trabajando para el Washington Post. Él estaba haciendo investigaciones en América Latina y él dice muy humildemente, yo entré ahí pues porque yo estaba haciendo investigaciones en América Latina, pero me acerqué con los grandes y me di cuenta que los grandes estaban haciendo investigaciones, pero de una forma intuitiva. Entonces él dijo, bueno, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no escribimos un método de cómo hacer el periodismo de investigación? Y entonces los pasos que cita John Dinges vienen desde ahí, vienen desde cómo se hizo la investigación del caso de Watergate, cómo fue un reportaje que se fue construyendo a través de notas diarias, notas del día, creo que el total, las notas escritas por los autores de la investigación son cerca de 25 en 2 años, y cada nota era una revelación. Y el método que ellos siguieron, pues, siguió a final de cuentas ese método, ¿no? La primera etapa es que el periodismo de investigación cuenta con una etapa preinvestigativa de planificación,
en donde uno se plantea una hipótesis de investigación y luego uno empieza a trabajar, a investigar aquellas evidencias que la apoyan o que la refutan. Muchos periodistas de investigación, aquí hay como dos escuelas de pensamiento, dicen, bueno, yo necesito investigar primero las evidencias que refutan mi hipótesis, porque una vez que yo he investigado a profundidad y no encuentro ninguna evidencia que refute mi hipótesis, eso quiere decir que mi hipótesis es fuerte, que es una hipótesis en la que puedo confiar y que puedo yo convencer a mi editor de que mi investigación tiene un sentido, tiene realmente una intención y está fundamentada. Y después ya comienzan a reunir todas aquellas evidencias preliminares que apoyan la hipótesis. Y aquí se viene un tratamiento de fuentes. Eh, como menciona John Dinges, son fuentes abiertas y secundarias. Ustedes pueden leer la investigación del Watergate y se dan cuenta que había fuentes abiertas, fuentes directas, fuentes secundarias, pero también había fuentes cerradas, y es lo que los autores llaman la garganta profunda en esa investigación, porque había una fuente no identificada que era la que estaba llevaba información hasta los reporteros, y esa investigación era la labor de ellos, ¿no? La fuente oculta o fuente cerrada les da información porque no tenía permiso para dar esa investigación, esa información. Entonces ellos lograron investigar a fuentes directas y cerradas, ¿no? Las primeras fuentes abiertas y secundarias pueden ser, por ejemplo, un investigador académico que tiene permiso para hablar, pero que no vive directamente el problema, ¿no? En cambio, las fuentes directas sí viven el problema y muchas veces no pueden hablar porque se pondría en riesgo su seguridad, lo que mencionaba Olga. Entonces ahí es cuando van apareciendo los elementos de seguridad, la necesidad de seguridad, ¿no? Eso sería entonces el cuarto paso de la primera etapa, nada más, ¿no? Después viene una segunda etapa en donde ya después de que hemos agotado las fuentes, tanto primarias como secundarias, abiertas y cerradas, entonces ya pasamos a lo que sería prácticamente la historia, la investigación. A mí me sorprendió mucho cuando yo estudié en la Universidad de California que nuestro maestro nos presentó lo que eran los adelantos. Él era el jefe de la oficina de Newsweek en Florida y él tenía realmente el manejo de todos los corresponsales extranjeros. Yo estudié para ser un corresponsal extranjero, estudié periodismo internacional y él era el director de la oficina de Newsweek para todos los colaboradores que había en todo el mundo de Newsweek. Y entonces él nos enseñó los adelantos de las investigaciones. Yo me di cuenta cuando leí los adelantos que prácticamente era una investigación terminada, ¿no? Yo decía, bueno, es que esto ya está para publicarse. Pero no, ellos hacían una preinvestigación. Eso quiere decir que la primera etapa era una etapa que se llevaba un tiempo. ¿Por qué lo hacían ellos? Porque ellos tenían que competir entre sí, porque los espacios en Newsweek eran muy pequeños. Entonces ellos tenían que convencer a los editores de que su investigación era muy valiosa y por lo tanto tenían que hacer una preinvestigación muy sólida. Y hablaban de fuentes, hablaban ya de evidencia, ya tenían documentos y decían, y es algo que se me quedó muy grabado, decían, esperamos permiso de usted como editor para que nosotros regresemos con las fuentes, que digamos, ahora sí, vamos a tomar tus declaraciones on the record o en la grabadora y te vamos a mencionar con nombre, etcétera. Entonces volvían a las fuentes, ¿no? Muchas veces nosotros en el ejercicio de investigación decimos, bueno, ya entrevistamos a una persona y ya nos vamos a la redacción a hacer nuestra nota, pero los criterios en el periodismo de investigación son un poco más altos. Entonces la segunda etapa tiene, bueno, formulas una lista de preguntas pendientes, ubicas a fuentes, empiezas ya a hacer las entrevistas, ya las formales, ubicas qué documentos te van a servir, qué datos, qué fuentes, qué documentos, haces un mapa y entonces ya puedes, después de ese proceso,
pasar a la etapa ya de investigación avanzada, donde empleas otras herramientas. La investigación de los Panama Papers, y soy absolutamente segura que la investigación de los Pandora Papers tuvo un solo archivo que se llama el master file. El master file, imagínense cómo poder unificar la investigación de decenas o centenas de participantes. Si no me equivoco, Pandora Papers tuvo cerca de 600 personas investigando en todo el mundo. ¿Cómo poder organizar esa información? Realmente no lo puedes hacer si no tienes un master file donde vas metiendo todos los hallazgos de la investigación en una lista que tiene una cronología, que listas los documentos, empiezas a mantenerte ubicado o ubicada en la investigación y no te pierdes, porque hemos llegado también, lo digo por experiencia propia, hemos llegado al momento en que decimos, bueno, ¿y qué es lo importante? Porque tenemos tanta información que no sabemos cómo organizarla. Si no empiezas tu investigación sin ese tipo de organización, un master file, corres el riesgo de perderte. Por eso es recomendable que ustedes escriban memorándums de avance en la investigación. Dense el tiempo para ir escribiendo memorándums, pequeños textos, donde ustedes van escribiendo sus hallazgos, le dan un título, un subtítulo, mencionan la fuente y mencionan qué hallazgo tienen ustedes. Y ese puede ser un archivo que lo tengan en la nube, puede ser un Google Doc, puede ser en el Microsoft Drive o puede ser que ustedes lo tengan en su computadora, pero siempre tengan ustedes esos archivos a la mano, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque al momento que ustedes hacen una investigación anticorrupción, puede ser que corran el riesgo de una demanda judicial por difamación. Y esta información estructurada y organizada va a ser su principal defensa, porque ustedes tienen que demostrar en los tribunales, en caso de que sean demandados, que ustedes obraron de buena fe y que ustedes verificaron hasta el máximo la investigación y que le dieron entonces a la fuente la oportunidad de hablar, es decir, que su información no solamente fue verificada, sino que además fue balanceada. Entonces ahí es cuando entramos en la parte número 4, la verificación. Hay un proceso de verificación exhaustiva de cada dato, ¿no? Eso en realidad es la ética periodística. La ética periodística implica que ustedes van a verificar a fondo cada dato. Puede ser que ustedes tengan una ideología, pero la única forma de poder quitar el sesgo ideológico que uno tiene en una investigación es dando un balance adecuado y verificando todo. No solamente porque yo lo pienso, lo creo, lo voy a poner, sino que además yo lo verifiqué exhaustivamente y lo comprobé. Entonces, hay que escribir borradores y créanme, en el Border Hub que hemos tenido la oportunidad de producir en estos últimos 3 años, cerca de 38 historias de investigación sobre corrupción, hemos generado a veces 5, 6, 7 borradores, ¿no? Y un periodista, un grupo de periodistas que no se ha acostumbrado a tener una revisión tan exhaustiva, nos dice, bueno, ¿por qué tanto borrador? ¿Por qué me está regresando y regresando y regresando el texto? Porque precisamente de eso se trata del periodismo de investigación. Llegamos a la versión final cuando ya estamos absolutamente seguros que hemos dado muchas lecturas, hemos corroborado todo, ¿no? Entonces, bueno, al llegar al final y el rigor indica que vuelves otra vez a profundizar y vuelves a hacer la segunda entrevista a las fuentes principales. Le das la oportunidad de hablar. El señor, estamos investigando su presunta involucración en este problema. ¿Qué tiene usted que decir? Entonces, repetimos los pasos 4, 5, 6 y en ese sentido es como yo les digo, esos métodos, esos pasos son realmente los fundamentales, ¿no? Eso creo que puede ayudarlos a ustedes a estructurar su periodismo. Es resultado de décadas de investigación, es resultado de décadas de muchos años de discutirlo,
en los grupos de periodistas, es realmente la síntesis de un oficio, ¿no? Dice John Dinges, yo no soy el autor de esto, el autor es realmente muchos periodistas que han investigado, ¿no? Y eso es una síntesis de mucha gente del periodismo, lo mejor del periodismo francés, lo mejor del periodismo alemán, lo mejor del periodismo sudafricano, lo mejor del periodismo latinoamericano y lo mejor, por supuesto, del periodismo de Estados Unidos, ¿no? Buen periodismo hay en todas partes del mundo. Y bueno, entramos en ese tema ya directamente, que es la corrupción. Y vemos que Ecuador es un país, como ya lo dijo el doctor, el decano de la facultad de la universidad. Ecuador tiene un lugar en el escenario internacional, un lugar muy particular, no solamente en la percepción de la corrupción, sino también en la propia experiencia de la corrupción. Entonces, de acuerdo con las últimas investigaciones o investigaciones recientes, nos damos cuenta que eh, la corrupción no es solamente un fenómeno local de un cantón o de un municipio o de un departamento, sino que también puede ser un factor internacional. Y creo que en el caso, por ejemplo, de Petroecuador, en ese caso hubo juicios que se hicieron en la Corte Sur del Distrito de Nueva York, en donde se estuvo analizando la participación de empresas en un esquema de corrupción que había involucrado a Ecuador, Brasil y México. En el caso de la empresa de energía Vitol, que habría pagado sobornos a funcionarios en los tres países y que habían llegado a ser realmente por un valor, esos sobornos llegaron a ser de cerca de 130 millones de dólares, una cantidad enorme que se pagó por corrupción, un dinero obviamente sucio, ¿no? Para que nosotros podamos investigar la corrupción, como también lo dijo Olga Bashbush, es necesario entender de leyes. No es que seamos abogados, pues siempre necesitamos a los abogados al lado para que nos puedan ayudar mejor a comprender las cosas, pero nosotros mismos necesitamos entender los marcos jurídicos anticorrupción. Y eso en particular me parece muy importante, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, porque esa convención marca de alguna manera los temas o los principales delitos de corrupción que los países que han suscrito esa convención tienen o adoptaron la obligación de llevarla a sus legislaciones nacionales. Entonces ahí esa Carta de las Naciones Unidas en contra de la corrupción es de alguna manera una cuna que une a los países en el esfuerzo anticorrupción a nivel global, ¿no? La Convención Interamericana contra la Corrupción también es un documento fundamental de entender, de revisar y de analizar. Les puse el link a todo esto para que ustedes después con calma lo puedan revisar uno por uno. Y de ahí se han desprendido sistemas, ¿no? Se han desprendido sistemas, el Sistema Nacional Anticorrupción en México, o bien se ha también producido en la experiencia ecuatoriana lo que es la participación ciudadana, ¿no? El Sistema Nacional Anticorrupción en México tiene un esquema de participación ciudadana también en Ecuador, y esto ha llevado también a la concepción de que realmente si no hay una participación de ciudadanos, la corrupción, la lucha anticorrupción puede ser realmente muy complicada, muy difícil, ¿no? Es necesaria una colaboración entonces entre ciudadanos y órganos de control para poderla combatir de manera efectiva. Jorge Luis, Jorge Luis, Sí, ¿cómo estás? queremos ¿Pudiéramos hacerle pasar una a una pregunta. ronda de preguntas? Sí. claro que sí, por supuesto. Sí, tenemos una pregunta. Adelante. Es conocido en todo el mundo que hay gobiernos que silencian a los periodistas. Varios medios de periodismo digital protegen la información en servidores internacionales para evitar que el poder los bloquee. En el caso de su proyecto, ¿cuál ha sido la experiencia de mayor riesgo y cómo la han enfrentado? Muchas gracias por esa pregunta. En el proyecto que se llama Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, y estamos desarrollando el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Sur entre México y Guatemala, las dos fronteras
que las hemos estado desarrollando, no hemos tenido, incidentes de seguridad graves, no hemos tenido ninguno. Eh, y parte de eso es la concepción que tenemos, que le llamamos una concepción de 360 grados, en donde las estrategias de seguridad y los protocolos de seguridad sean integradas a la investigación. Eso quiere decir que nosotros incluimos el elemento de seguridad en la planificación de las investigaciones. Si ustedes se dan cuenta, en los 10 pasos que mencionó John Dinges, no está mencionado tampoco el tema de la seguridad. Y no se ha mencionado porque cada país es diferente y cada región es diferente, ¿no? No es lo mismo hacer periodismo de investigación en Nueva York o en Texas o en Florida o en California que hacerla en un departamento en Honduras o hacerla en un departamento en Nicaragua o en un departamento en Ecuador. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo hacer periodismo de investigación o cubrir temas de corrupción y violencia en una ciudad capital que hacerlo en una frontera. Y esto fue, digamos, una de las experiencias más tristes que ha tenido el periodismo ecuatoriano recientemente, cuando los compañeros de comercio fueron secuestrados y luego asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia. Entonces, el riesgo sí es un riesgo fundamental. Es un tema fundamental para periodistas. ¿Cómo lo hemos tratado nosotros? Con protocolos y con estrategias, ¿no? ¿Cuáles han sido algunas de las partes de esas estrategias? Bueno, hay diferentes componentes. El componente primero más importante que está a nuestro alcance es el componente editorial. Nosotros tomamos a la verificación como una manera de ponerle una especie de chaleco antibalas a la investigación. En inglés se le llama bulletproofing an investigation, que significa blindar la información contra las demandas legales. Y eso significa, esa es la función de la verificación. Si nosotros hacemos un reportaje balanceado y verificado, hemos blindado el reportaje y hemos protegido a los autores en contra de un ataque legal, de un seguimiento por la vía judicial. Pero bueno, los riesgos legales son unos, ¿verdad? Y hay otros riesgos, otras áreas de la seguridad, como pueden ser el área cibernética, que es lo que menciona la pregunta, cómo nos protegemos de ataques cibernéticos. En nuestro caso, los servidores de nuestros sitios web están ubicados están ubicados en Estados Unidos. Por supuesto, en Estados Unidos es un delito atacar servidores. Y hay, digamos, un avance muy grande en investigaciones cibernéticas. ¿Por qué? Porque abundan los ataques cibernéticos, abundan, digamos, los ataques cibernéticos que son generados por actores estatales, por naciones-estado. Cuando hay una nación-estado que genera un ataque cibernético, es porque ha desarrollado todo un sistema de agresión cibernética que emplea las más altas tecnologías para agredir a opción o atacar sus bancos, o atacar sus sistemas electorales, o atacar sus sistemas de salud. En ocasiones no son naciones-estado las que atacan, sino son grupos criminales que buscan una ganancia, ¿no? Y entonces corrompen los servidores o encriptan la información y obligan a las instituciones a pagar un rescate por liberar la información, lo que le llamamos ataques de ransomware. Los protocolos que seguimos nosotros en las investigaciones son muy elevados, que implican el uso de sistemas de encriptación, implican la elección de herramientas que codifiquen o encripten la información de punta a punta. Utilizamos también en ocasiones, para cuando vamos a transmitir un tema muy sensible, utilizamos aplicaciones de seguridad como puede ser Signal, por ejemplo, y tenemos un protocolo de generación de contraseñas fuertes, 2 pasos de autenticación para acceder a una cuenta. Tenemos protocolos, por ejemplo, de no mezclar lo personal con lo profesional en las redes sociales. Y tenemos también, digamos, todo un método para garantizar que nuestras cuentas en las redes sociales sean atacadas o sean hackeadas, ¿no?
Pues tenemos todo un sistema y los sistemas de seguridad, que es lo que vamos a ver mañana en la cobertura de la violencia y vamos a establecer los protocolos de seguridad, lo vamos a tratar con más fondo, ¿no? Entonces, permítame dejarlo ahí y saber si hay alguna otra pregunta y si no, para continuar con mi presentación. Sí, invitamos al público que nos acompaña de manera presencial y virtual a realizar alguna pregunta, de tenerla. Ok, si no hay ninguna Continuamos, pregunta de ¿sí? inmediato, Sí, hay una pregunta. continuamos. Tenemos una pregunta. Adelante, sí. Sí, adelante. Jorge Luis, muchas gracias. Y bueno, yo le tengo una pregunta. Usted ha trabajado como desarrollador en la aplicación móvil Salama, que se trata de una evaluación de riesgo para periodistas y defensores de los derechos humanos, por lo cual le quería preguntar si ha experimentado alguna amenaza, lo que le ha llevado a desarrollar este proyecto. En lo personal, sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, claro, en lo personal, múltiples veces y pues eso ha sido un resultado de lo que hablamos del periodismo de investigación, que uno investiga un tema que otra persona no quiere que uno investigue. Entonces se genera una advertencia, una amenaza, ¿no? Si tú sigues investigando esto, algo te va a pasar, se genera una amenaza. Y ahí creo que hay una gran experiencia, al menos en el campo de los derechos humanos, hay una gran experiencia de cómo enfrentar una amenaza, cómo medir si la amenaza puede ser creíble o no creíble. Hay veces en que las amenazas simplemente no son creíbles y hay ocasiones en las que las amenazas son altamente creíbles, ¿no? En la zona donde estamos trabajando nosotros, hay amenazas que vienen tanto de funcionarios públicos como de integrantes de grupos criminales. Y sabemos que cuando la amenaza viene por parte de alguien que está dentro del sector público, hay un impedimento que está presente entre el amenazador y la persona amenazada, y ese impedimento es el costo político de agredir a la persona amenazada. Entonces, mientras la persona amenazada tiene un gran prestigio, tiene una gran credibilidad, es sólido en sus métodos periodísticos, entonces el costo político de agredir a esa persona es muy alto porque se va a ver inmediatamente que fue un ataque a la libertad de expresión. Y un ataque a la libertad de expresión es una vulneración a un derecho humano fundamental que el propio gobierno está obligado a defender. Entonces es evidente ahí que el propio gobierno de la nación de la que se trate, en donde ocurre la amenaza, tiene un alto grado de responsabilidad y eso lleva un valor político, tiene un costo político, ¿no? En ese juego uno debe de incrementar el costo político que puede significar cumplir la amenaza, ¿no? Cuando hay una amenaza de un grupo criminal, entonces es normalmente porque hay un contubernio entre un oficial de gobierno y un grupo criminal. Y la amenaza viene de parte del oficial de gobierno corrompido o asociado con la delincuencia organizada. Ahí sí consideramos que hay un factor de credibilidad muy alto porque esos funcionarios corruptos que están trabajando con el crimen organizado pueden tener a grupos de choque dentro del crimen organizado y si hay mucha impunidad, entonces ahí puede ser que haya un grado mayor de riesgo y en sentido son las acciones que uno toma como un periodista, ¿no? Y recuerdo mucho esa, esa frase de un periodista de la frontera mexicana, Jesús Blanco Ornelas, director del semanario Z, que ya falleció. Él decía, ninguna historia vale la pena una vida, ninguna. Entonces, cuando hay una historia, cuando hay un reportaje que nos está llevando al riesgo de perder la vida, es necesario entonces repensar lo que está pasando,
volver a revisar las cosas porque no es realmente valioso que una pérdida, que una vida se pierda por una historia. Es más valioso un reportero, una reportera que sigue investigando que una reportera que no pudo continuar porque un ataque le generó la pérdida de la vida, ¿no? Entonces, bueno, esas experiencias están sintetizadas también de los métodos, ¿no? Que es algo que yo también les quiero transmitir el día de mañana. ¿Hay alguna otra Bueno, pregunta? creo que aquí, Sí, sí, tenemos otra pregunta. claro. Adelante. Hola, muy buenas noches. Mi pregunta para usted es, ¿cómo se pueden prever, espérese un segundito. ¿Cómo se puede prever que lleguen a ese punto de que, o sea, que el periodista pueda ser amenazado o que pueda morir? Esa es una excelente pregunta. Eh, Tiene que ver con lo siguiente. En realidad, la amenaza como tal, o cuando se cierne un riesgo sobre el periodista, la única manera de preverlo es tener un método de análisis de riesgo. En ese método de análisis de riesgo, uno analiza varios factores. Uno analiza cuáles son las fortalezas de la persona que está amenazando y cuáles son sus debilidades. Y por la parte nuestra, analizamos qué fortaleza tenemos y qué debilidades tenemos. Porque siempre, cuando tenemos una debilidad, esta debilidad puede ser explotada por la persona que está operando como un adversario. Entonces, la tarea de nosotros para prevenir un ataque o para hacer que nuestra situación de seguridad se empeore es que tenemos que bajar la vulnerabilidad y tenemos que incrementar las fortalezas. En ese sentido, es una estrategia de prevención. Cuando el riesgo está ubicado en un nivel bajo o intermedio, ¿no? Es cuando no tiene la oportunidad de establecer estrategias preventivas, que es lo que tú estás preguntando. Cuando el riesgo se elevó y cuando está en un grado alto, con un grado extremo, hay ya muy pocas oportunidades de prevenir. Es más bien el momento de reaccionar. Y uno debe reaccionar en una forma rápida porque la estrategia indica que uno debe de bajar el riesgo de manera inmediata. Entonces, el chance de prevenir está en las primeras etapas. Cuando ya las cosas están muy avanzadas, más bien uno tiene que estar preparado con protocolos de reacción que deben existir en los medios. Cada medio debe tener un protocolo de reacción en casos de emergencia, en donde la organización sepa qué hacer si hay un caso de un compañero o compañera secuestrada, o hay un caso de un compañero que ha sido metido a prisión, o que ha recibido una demanda legal que puede ponerlo a riesgo de la quiebra económica o de perder su libertad, o simplemente está ubicado en una zona muy alta, controlada por grupos criminales o por paramilitares o por grupos oficiales que están violando los derechos humanos. Entonces ahí es todo un tema de planeación que tiene que ver con la organización y con el individuo. Es decir, que hay sistemas organizacionales que deben ser empleados para reducir el riesgo de sus reporteros y reporteras, de sus editores, ¿no? Entonces es todo un sistema y te agradezco mucho la pregunta porque creo que es algo fundamental que uno tiene que tomar en cuenta al momento de hacer una investigación. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, por favor. Bueno, Liz, muchas gracias por tu intervención. Realmente creo que para los periodistas es de mucho apoyo, sobre todo para los que nos queremos dedicar al periodismo investigativo. Mi pregunta es la siguiente: ¿sobre quién debería recaer la la responsabilidad de la protección del periodista o del comunicador al momento de realizar una investigación de gran magnitud? Tomando en cuenta de que no solo es el periodista el que se ve involucrado o corre riesgo, sino también sus familiares o sus bienes. ¿Sobre quién recae la
la responsabilidad de la protección del comunicador? Claro, la última responsabilidad, muchas gracias por esa pregunta, la tiene el gobierno, lo tiene el Estado, el Estado constituido como la entidad que protege la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Creo que ahí el Estado como tal, que tiene el monopolio de la fuerza y que tiene esa fuerza que le confiere a la sociedad y que le confiere, digamos, el Congreso, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, tiene la obligación de defender o de garantizar la seguridad de las personas, la seguridad de la propia sociedad. Entonces, en última instancia, la responsabilidad recae en las autoridades, ¿no? Sin embargo, hay una parte de la responsabilidad que también está en los propios medios, en las organizaciones. Es decir, que los medios deben de comprender que al dar una asignación a sus reporteros, a los elementos de su redacción, deben de dar asignaciones que tengan ya un componente de seguridad involucrado e incrustado en la propia operación editorial. Es decir, que las empresas también tienen responsabilidad en la seguridad de sus reporteros. No puedes tú como editor enviar un reportero a una zona de alto riesgo sin que ese reportero tenga experiencias, que tenga buenos medios de comunicación, sin que haya previsto, sin que tenga las herramientas necesarias para entrar en ese sistema, en esa región hostil. Entonces hay una responsabilidad ahí también institucional por parte de la organización periodística. Y también hay una responsabilidad individual, porque a final de cuentas, y depende mucho también de la situación que uno viva como periodista, hay momentos en los que el nivel de impunidad es muy alto. Puedo decir, por ejemplo, que de acuerdo con investigaciones realizadas en México, el nivel de impunidad para los delitos cometidos contra la libertad de expresión es del 99.9%. Es decir, solamente una décima de punto no permanece impune, es castigada, pero el 99.9% permanece impune. En esas condiciones están los protocolos de autoprotección que deben seguir todos los reporteros, deben seguir todas las reporteras, periodistas, deben seguir protocolos. Es muy importante mencionar esto porque creo que hasta el momento el tema de la seguridad hemos llegado a la cuenta de que el tema de la seguridad debe ser una materia universitaria, debe ser un área de la universidad donde al estudiante se le prepare para enfrentar los riesgos o los retos que va a tener cuando salga de la universidad y se meta ya directamente a trabajar como periodista, que salga ya empoderado con algunos factores y métodos que le pueden ayudar a navegar por territorios que muchas veces son inciertos, donde puede haber un riesgo a la vuelta de la esquina. Es decir, el riesgo está ahí para todos, no solamente para periodistas, pero es muy importante que el periodista como profesional sepa cómo enfrentarlo desde el inicio, ¿no? Sepa acompañarse por alguien más experimentado. Siempre el trabajo conjunto entre una generación y la otra es fundamental. Es muy importante entonces ahí los protocolos de autocuidado, que tienen que ver con muchas cosas, muchos elementos que pueden ser elementos físicos, es simplemente tener mucha conciencia de dónde vives, el traslado de la oficina a la casa, de la casa a la oficina, de ir a un lugar donde tú vas a tener una cobertura periodística, estar consciente de en dónde te estás moviendo, estar consciente del grado inherente del lugar donde tú vives, y es estar también muy consciente de quién está al pendiente de ti, tener redes de protección. Por eso es necesario formar redes de periodistas en los cuales puede haber solidaridad y atención en caso de que un periodista sea amenazado o se vea en dificultades. Es muy importante formar redes, eso puede ayudar mucho. Y también es muy importante que uno tenga de pronto también cuidados personales, ¿no? Es decir, que el trabajo periodístico no afecte tu condición emocional, no afecte tu integridad psicológica, es al pendiente de la salud
mental, de la salud física. Eso es muy importante porque el trabajo periodístico es desgastante, es un trabajo estresante y como ustedes saben, el estrés afecta a la salud física, emocional, integral, de manera integral. Pues es necesario aprender otras cosas. Hay compañeras que han salido exiliadas de sus países o de sus regiones y que han tenido la necesidad de pues encontrarse con esos elementos como yoga, como la meditación, como el deporte, como el ejercicio, etcétera, porque es necesario lograr un balance también personal, ¿no? Esa máxima que decía Richard Kapuscinski, de que un periodista, un buen periodista es una buena persona, implica que la persona que hace el ejercicio periodístico no solamente tiene buenos marcos éticos, es una buena persona como tal, sino que además se cuida a la persona, ¿no? Es una persona saludable. Entonces, una persona que tiene un marco ético bueno, integral, y que además tiene una buena salud, puede hacer buen periodismo. Una persona que está enferma puede ser que haga buen periodismo, pero por un tiempo muy corto, porque su estado de salud a lo mejor se lo va a impedir. Entonces es muy importante mezclar todo, ¿no? No te puedo decir qué es lo más importante, porque eso es un asunto que uno tiene que analizar, pero sí te puedo decir que parte de la responsabilidad es en ti, en la manera en que tú abordes la profesión y tú lo lleves al máximo nivel profesional, que adoptes la mayor cantidad de herramientas, adoptes las mejores prácticas como periodista, sepas vincularte con tu comunidad, sepas crear redes de solidaridad en tu comunidad, te metas a asociaciones, sigas vinculado con organismos, puedes mantenerte como parte de tu comunidad y eso te va a hacer más fuerte. Entonces, eso es realmente lo que puede uno mantener a un periodista durante muchos años trabajando y bien, trabajando con riesgos, pero siempre con lo que le llamamos un manejo de riesgo. El riesgo nunca va a desaparecer, pero puede haber una buena administración del riesgo, que eso es lo que hace que las personas se mantengan durante muchos años y de manera adecuada en su propia afición. Jorge Luis, por el momento no tenemos más preguntas, entonces podemos continuar. Claro que sí, muchísimas gracias. Simplemente voy a hacer como un resumen porque tengo muchas cosas que decirles, que contarles. Quizá algunas cosas tenga que continuarlas mañana por razones de tiempo. Sin embargo, sí me gustaría mucho, déjenme ubicar mi presentación nada más. Ok, seguir adelante un poco con el tema de las herramientas. Creo que déjenme verificar si estoy presentando la parte adecuada. Creo que no es esta exactamente lo que yo les quiero presentar. Permítanme que me equivoqué de pantalla. Déjenme seleccionar exacta lo que yo les quiero. Estoy en otra pantalla. Déjenme ver, permítanme un segundito porque no. Ok, ya sé. Están viendo, ya, estamos viendo eso. Perfecto. Bueno, le decía yo un poco de los marcos jurídicos que es muy importante tomarlos. Aquí, digamos, en los sistemas jurídicos anticorrupción están las fiscalías, que es muy importante que ustedes conozcan las fiscalías que investigan los delitos de corrupción, ¿no? Que ustedes sepan cómo funcionan, cómo operan, cuáles son sus marcos de operación. Eso que están ustedes viendo aquí es la forma en que las Naciones Unidas determinan los delitos de corrupción. O sea, no mencionan exactamente corrupción, la palabra corrupción, pero sí los hechos que constituyen la corrupción, ¿no? Soborno, malversación o peculado, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, soborno en el sector privado, malversación o peculado en bienes del sector privado también. Eso es, como yo les digo, no ocurre solamente en el sector público, sino que también ocurre en el sector privado, ¿no? Bueno, eso que están ustedes viendo aquí, ustedes imagínenselo como reportaje de investigación. Es decir, que ustedes investigan si en su hipótesis de investigación ustedes están tratando alguno de esos temas. Y están tratando malversación de peculado, blanqueo del producto del delito, obstrucción de la justicia,
soborno en el sector privado, pues están investigando alguna de esos temas. ¿Por qué es tan importante tener esto? Porque su investigación puede dar como resultado una serie de evidencias que pueden eventualmente ser retomadas por una organización de la sociedad civil para presentar una queja ante los tribunales por corrupción. Pero es necesario que ustedes tengan mucha conciencia de qué están investigando. Investigar corrupción es saber exactamente cuál es el presunto delito que está siendo cometido para que ustedes estén enfocados en averiguar lo que está pasando. Eso no quiere decir que ustedes se conviertan en agentes de la fiscalía, no. Eso significa simplemente que ustedes comprendan bien la naturaleza de la falta administrativa, que en algunos casos puede ser grave, que puede estar cometiendo una persona, ¿no? Estamos hablando de tráfico de influencias o de abuso de funciones o de enriquecimiento ilícito. Bueno, que eso lo tengan ustedes muy bien pensado y que puedan entonces hallar evidencias, ¿no? Como nos decía un abogado en una investigación que hicimos, decía, bueno, es que la directora de una institución que atiende a personas que han sido afectadas por un incendio, y fue un caso muy grande en México, se incendió una guardería, murieron muchos niños, y el gobierno puso fondos para atender a los niños que habían sobrevivido y a los padres que estaban dañados, que habían sido también víctimas de eso. Pero la funcionaria que pusieron a frente de esa institución empezó a darle contratos a su propia familia. Entonces los familiares pusieron sobreprecios y se acabaron los fondos, sin que haya habido realmente un beneficio para las familias, ¿no? Pero el abogado nos decía, ¿y ustedes cómo saben que la directora es pariente de los empresarios que se contrataron? Y el reportero decía, bueno, es que yo vi en Facebook una foto donde aparecía la directora y aparecía los funcionarios, perdón, los dueños de la empresa, tienen el mismo apellido y para mí pues eran parientes. Y dice el abogado, no, tú tienes que comprobar con una acta de nacimiento, donde vengan los nombres y tú compruebes con un acta de nacimiento que son parientes. Eso implica que entonces la investigación tiene que ser realmente como más avanzada, ¿no? Quisiera, si ustedes me lo permiten, continuar mañana presentando aquellas partes que ustedes pueden utilizar herramientas para investigar corrupción en un contexto de violencia, en un contexto de operación de grupos criminales. Entonces, me voy a permitir entonces terminar la conversación en este momento para continuar el día de mañana siguiendo adelante la presentación del resto de las láminas que tengo para ustedes. ¿Hay alguna pregunta? No. Ok, si me lo permiten entonces, quisiera entonces terminar ahorita la presentación y con todo gusto y con mucho honor y muchas gracias, continuar la mañana en nuestra conferencia. Público asistente, mañana jueves 27 de octubre a las 11 de la mañana abordaremos el manejo informativo de los temas de la violencia en la cobertura de hechos sobre muertes violentas, el abuso infantil y la violencia intrafamiliar. Soy Gabriela Wellington, estudiante de periodismo de la UES. Hasta mañana.